Hola muchachos, buenas noches. Esta es un video muy especial para un curso que quiero mucho, que espero que esté muy bien, que es el curso 6.3. Un saludo muy especial. Les cuento que me han hecho mucha falta y bueno, vamos a trabajar un ratico, teniendo en cuenta, digamos que el tema este de la prehistoria les ayuda a dos cosas. Uno, como para ir más o menos buscando conclusiones a la guía que estábamos haciendo, teniendo en cuenta que tenía unos momentos por semana y algunos me lo enviaron todo de una vez. Pues la idea no es hacerlo de afán, sino pues tomarse su tiempo y tener en cuenta que esta guía es parte de un mismo proceso, son fases del mismo proceso, ¿vale? Y también es importante saber que este video les puede ayudar a una posible evaluación que se va a realizar, pero obviamente también por estas vías y canales. Bien, entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que el tema de la prehistoria tiene unas personas que lo generan, unos estudiosos, unos científicos, que son los paleontólogos. Los paleontólogos se basan de unos estudios en los cuales buscan una serie de objetos y entre esos objetos se reconocen lo que se llaman los fósiles. Un fósil es un resto normalmente de un ser vivo, el cual cae y quedó en un espacio específico y por medios minerales, por medios químicos, va obteniendo una estructura diferente hasta convertirse en un elemento pétreo, es decir, una roca, y queda como una huella que permite entender varios elementos. Primero, como vamos a dar ahorita cuenta, primero la parte de la datación, es decir, cuánto tiempo tiene ese objeto, esa muestra de ese ser vivo denominado fósil, pero también la parte paleoecológica, es decir, cómo vivía ese ser vivo, de qué se alimentaba, en qué clima estaba, sobre qué suelo estaba, el clima, los cambios de clima que hubo, también genera ese tipo de elementos. Por eso son tan importantes los fósiles, porque son piezas de estudio que contienen muchísima información y permiten entender a los paleontólogos cómo era la vida hace muchísimos años. Otro elemento importante es entender que la paleontología es una ciencia que también pertenece a otra, que es la paleoantropología, y son nombres como muy raros, pero básicamente lo que nos ayudan esos científicos y esas disciplinas es entender nuestro pasado más remoto, más lejano, cómo vivían los primeros seres vivos, y ahorita vamos a entender, bueno, y toda esa información para qué, porque tener conocimiento nomás sobre eso no nos aporta nada y vamos a ver para qué nos sirve ahorita, en este momento. Bien, ¿cómo trabajan los paleontólogos, que son los científicos que se encargan de estudiar los fósiles y estudiar los tiempos remotos de la Tierra y de los seres vivos? Primero, existe algo que se llama los métodos de datación científica. Los métodos de datación son elementos o formas o técnicas que nos ayudan a saber cuánto tiempo tiene un fósil, que ya sabemos que es un fósil, ¿no? Es una parte de un ser vivo que por medios químicos permanece en el tiempo. Un elemento de esto se llama la estratificación. Resulta que, como sabemos y como ya habíamos visto en clases anteriores, la Tierra ha tenido muchísimos cambios. Acordémonos el fenómeno de la Pangea, que era un solo continente. Acordémonos también los cambios climáticos que hemos tenido, las glaciaciones. Películas, por ejemplo, como La Era del Hielo, obviamente que son caricaturas y no es una muestra histórica para seguir, pero sí nos muestra que la Tierra ha cambiado el clima y ha cambiado sus elementos externos y también ha tenido movimientos internos que genera que la Tierra esté hecho de capas, de estratos. ¿Cómo entonces se sabe cuánto tiempo tiene un fósil? Pues resulta que según el estrato en el que quede, los paleontólogos van mirando y resulta que cada uno de esos estratos son millones o miles de años. Estudian el material que lo compone, por ejemplo ceniza volcánica, puede ser material vegetal, y van contando cada uno de los estratos y van sumando, y según donde se encuentre, pues genera la posibilidad de acercarse, sin ser exacto, a qué edad pertenece ese fósil. Hay otro elemento que tiene que ver más con química y tiene que ver con un elemento químico que es el carbono, y un carbono que tiene unas características específicas, que es radioactivo, se llama el carbono 14, y es un elemento que tienen los seres vivos
en los procesos de respiración se adquiere y se va adhiriendo a los cuerpos de esos seres vivos. Y resulta que a medida que va pasando el tiempo se mantiene ese carbono 14 y cada vez que pasa mayor y mayor y mayor cantidad de tiempo se pierde, pero en cantidades mínimas, es decir, permite saber que entre más carbono 14 tenga, pues obviamente es más reciente. Ya si tiene menos carbono 14, pues estamos hablando de fósiles muy, muy antiguos. Aquí en la imagen vemos entonces que por procesos de respiración, por procesos aeróbicos que se llama, va adquiriendo el carbono 14 de los fósiles. Luego de ese carbono 14 se va perdiendo al pasar el tiempo, pero siempre quedan ciertos residuos y por medios químicos se sabe y se mide entonces la cantidad de carbono 14 y así más o menos sabemos la edad de los fósiles. Vamos a ver entonces para qué nos sirven esos fósiles. Primero, los paleontólogos han mostrado, por ejemplo, la posibilidad de organizar cómo era la vida hace muchísimos años y le han puesto diferentes nombres. Por ejemplo, hay un elemento grande del conocimiento de los paleontólogos que se llama la era paleozoica, y si se dan cuenta, son muchos millones y millones de años que lo componen, la era mesozoica y la era mesozoica y cenozoica. Como nos damos cuenta, en cada una de estas eras hay una serie de seres vivos diferentes, desde los más sencillitos, los unicelulares que se encontraron en las primeras muestras de agua, es decir, seres que eran vivos, pero eran muy sencillitos, era solo una célula como su nombre lo indica, y que después, por medio de procesos evolutivos, por medio de cambios climáticos, por medio de cambios que se generan también por alimentación de esos seres, van cambiando, se van juntando células y van generando otro tipo de seres más complejos, ¿no? Entonces tenemos primero entonces los trilobites o por ejemplo seres que simplemente era un cuerpo como tal con una boca y el cual no tenía mayor movilidad. Es decir, lo que vamos mostrando en cada una de esas eras es cómo los seres vivos van cambiando y se van especializando y van ocupando un lugar específico en el territorio. Vemos entonces acá los seres unicelulares hasta los seres más sencillos. Encontramos acá cuando comienzan los insectos. Tenemos también en cierto momento la aparición de seres más complejos, con respiración específica, con una movilidad específica y que salen del agua y que son los reptiles. Tenemos entonces, más adelante explicaré bien lo de las eras. En una era, en el cuaternario, vemos que salen los grandes reptiles, los que conocemos como dinosaurios, que son una gran familia, es decir, no solo es un grupo, sino muchísimos, y en los cuales en ese momento los mamíferos existían también, porque no es que existían primero los mamíferos y después los dinosaurios, sino que se extrapolan esos momentos históricos y esa convivencia ecológica y comienzan entonces a reinar por muchísimo tiempo lo que conocemos como dinosaurios, que se presta para mucho para las películas y para grandes historias, pero lo que nos damos cuenta es que los dinosaurios existieron hace 160 millones de años, muy lejano a la vivencia del hombre, es decir, nunca se cruzaron el ser humano con los dinosaurios. Y después vemos entonces, después de la extinción de los dinosaurios, que hay diferentes teorías, la más cercana es la caída de un meteorito, el cual al caer sobre la Tierra generó cambios atmosféricos que no permitieron el desarrollo ecológico de plantas y de alimentos de estos dinosaurios, y además del golpe, del choque como tal, el cambio climático, pues hizo que este tipo de seres desapareciera. Esto como que nos da a entender una cosa. La Tierra como elemento que hace parte de este sistema solar y del universo ha vivido muchísimo tiempo sin nosotros. Si la Tierra fuera una película en el tiempo, nosotros apareceríamos por allá al final en los créditos, es decir, somos a la hora del té nuevo sobre la Tierra. Cuando decimos hay que cuidar la madre tierra, hay que cuidar... No, ella ha vivido más tiempo sin nosotros que con nosotros. Lo que debemos cuidar es la pervivencia y la supervivencia del ser humano, es decir, lo que necesitamos para sobrevivir, el agua, el oxígeno, los alimentos, la vegetación. Porque lo que nos demuestra esto es que la Tierra ha tenido diferentes momentos ecológicos, que ella va a continuar en ese proceso y que simplemente nosotros somos un momento específico de la pervivencia de la Tierra. ¿Listo? Bueno. Vemos también que además de que la Tierra fue cambiando
los seres fueron cambiando, también lo que somos nosotros como seres humanos también tuvo un proceso. Por eso también en la guía y en los videos que nosotros también trabajamos aparece la evolución del hombre. Tenemos entonces esta teoría que es de un señor que se llama Charles Darwin, y estudiando los fósiles se dio cuenta que los fósiles tenían ciertas características similares, pero que a medida que pasaban millones y millones de años iban cambiando, ¿cierto? Entonces también sus estudios se dieron cuenta que el chimpancé tenía unos rasgos tanto físicos, ¿cierto? Como de acción cultural, aunque no, obviamente no se puede hablar de que un chimpancé tiene cultura, pero sí de unas acciones sociales muy similares a las del ser humano en cuanto al cuidado, por ejemplo, de sus crías. A las organizaciones sociales jerárquicas en que vivía se dieron cuenta que el chimpancé tenía algunos elementos que podían acercarse a lo que es el ser humano. Lo que hizo Charles Darwin, y obviamente muchísimos antropólogos y muchísimos paleontólogos, fue estudiar esos fósiles que no simplemente eran partes del cuerpo, sino también elementos con los cuales vivían cotidianamente esos seres humanos, y hicieron una división. Esa división, según cada teórico, cada científico la pone diferente, pero la más conocida es que pasamos primero de un Australopithecus de hace 4 millones de años. Después tenemos otros humanoides más avanzados, que es como el Homo habilis, que es el primer ser humano como tal, que eso fue hace 2.5 millones de años, hasta el Homo erectus, que quiere decir hombre que camina en dos piernas, el Homo neandertal, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. Estos elementos siempre nos los pintan como una línea recta, es decir, como si cada uno fueran momentos específicos y que cada uno vivió en un momento específico, y eso no es así. Si queremos entender la evolución del hombre, imagínese una raíz en donde hay un tallo específico y comienzan a dividirse en diferentes elementos, en diferentes, en diferentes momentos evolutivos, pero todos, muchos de ellos convivieron, muchos de ellos se enfrentaron, y la desaparición de uno del otro muchas veces tiene que ver con enfrentamientos bélicos por la alimentación, por el agua, por las mujeres, ¿cierto? Otra cosa que nos explica eso también es que sí tenemos un origen común, que es África. Todos nacimos desde África y comenzamos después a expandirnos en diferentes lugares, que después veremos más específicamente cómo lo hicimos, y comenzamos a poblar el mundo, pero todos venimos de una misma raíz, una misma esencia, que somos africanos. Es decir, a la hora del té, pese a los colores, pese a la diferencia de piel, de tamaño, de ojos, de color de ojos, de formas de pensar, de idiomas, todos pertenecemos a la misma raíz, que es África, y los cambios que tenemos son cambios sociales y culturales, que también es importante que los vamos a ir estudiando en este año y en los que vienen si seguimos trabajando juntos. ¿Qué tenemos acá entonces? Es un elemento importante esta imagen, porque en una sola como que me compila y me permite a mí ver que los cambios del ser humano se pueden verificar en diferentes formas. Uno de ellos, que me parece el más bonito y el más interesante y el que toca valorar, es la parte artística. Cuando el ser humano plasma su realidad en las paredes, como lo ven aquí en esta imagen, normalmente era con agua y pedazos de carbón o mineral, tierra como tal, y plasma imágenes de su cotidianidad, está mostrando un grado de evolución grandísimo. Es decir, el arte, la música, la pintura, el teatro son elementos bien importantes que muestran que somos evolucionados y que hemos cambiado nuestra forma de entender la realidad y que la interpretamos, y que desde los primeros momentos esas formas de entender esa cotidianidad nos han permitido entender cómo vivíamos antes, ¿cierto? La crianza de los hijos. También anteriormente no era simplemente el papá y la mamá que cuidaban a sus crías o a sus niños o niñas en ese momento, sino era un grupo social que cuidaban a todos los infantes. Y era importante el papel de la mujer, porque como nos vamos a dar cuenta acá en esta imagen, fue la mujer cuando el ser humano era nómada, es decir, que no permanecía en un solo sitio, sino que comenzaba a moverse, encontró la posibilidad de no inventar, pero sí de percibir cambios biológicos de las semillas que ellos consumían y que se germinaban y que convertían entonces la idea de que existían las semillas y que podían tener alimento propio. Esta pequeña imagen da la posibilidad de entender la importancia de tal vez la revolución más importante que ha tenido el ser humano, que es cultivar su propio alimento.
pues pasó de ser nómada, de tener que moverse, de ser un cazador-recolector, a ocupar un mismo sitio. Si no existiera la agricultura, no existía el arte, porque el hombre dedicaría todo su tiempo solamente a cazar, a sobrevivir. La agricultura permite guardar alimento y te permite el tiempo libre, y el tiempo libre permite organización social, formación de poblaciones, formación de ciudades y obviamente también organización política y económica, que es muy importante. Cuando nace la agricultura, nace la economía, nace la posibilidad de guardar alimentos y también la división de clases. Hay gente que tenía más, hay gente que tenía menos. Obviamente antes de la agricultura, el fuego que generaba la posibilidad de reunirse, de tener alimentos. Y una cosa importante, lo que veíamos anteriormente de los cambios del ser humano, me devuelvo un momento. Estos cambios del ser humano tienen que ver también con la alimentación, porque cuando el ser humano comienza a utilizar el fuego para calentar los alimentos y principalmente la carne, que era muy dura, comienzan a haber cambios tanto físicos como fisiológicos en su funcionamiento cerebral, en su funcionamiento en su comportamiento también, y es lo que genera la evolución. Hasta ahora las teorías lo que dicen es que cuando el hombre comenzó a consumir carne, comenzó a cambiar su mandíbula, su forma y su desarrollo cerebral, lo que nos diferencia de los demás seres vivos. La cacería, la organización social, sabemos que somos seres que tenemos que vivir en comunidad, en grupo, porque si se hiciera esto individualmente, pues no tendría los mismos resultados, ¿cierto? La utilización de elementos desde la roca hasta llegar al metal es otra forma de entender cómo ha cambiado las civilizaciones. Tenemos entonces primero entonces lo que se llama el paleolítico, lítico quiere decir la palabra piedra, hasta el neolítico, que es las piedras ya que son más pulidas y que tienen mejores herramientas, hasta la edad de los metales, ¿cierto? Primero el cobre hasta llegar al hierro según su dureza y según su uso, hasta llegar a las grandes poblaciones y después las civilizaciones, que las veremos más adelante el otro semestre. Bueno, para terminar, y como sabemos que es un complemento de muchas lecturas que hicieron ustedes, de sus videos, de su producción, pues no voy a repetir lo mismo que ustedes ya vieron en los videos, sino es un pequeño resumen, pero me interesa que entendamos esto. ¿Para qué nos sirve eso que estamos estudiando? Primero, el papel de la cultura. Nosotros siempre como que tenemos la cultura como que la danza, la pintura y ya no, la cultura es todo lo que el hombre ha creado y en la red de significados en la cual nosotros vivimos, el hecho de pensar en una mamá, de pensar en una constitución, en la política, en la idea de hogar, en la idea de felicidad, hace parte de la cultura. Y resulta que es importante entender que el hombre y pues el ser humano en general ha cambiado culturalmente, uno por el uso de utensilios, también por el uso de la alimentación, que es un elemento importante de la cultura. Al cambiar la alimentación cambia su realidad y la traigo aquí a colación, o sea, es decir, le explico ahorita por qué. Es que entender que nuestras decisiones culturales, lo que asumimos como lo bueno y lo malo actualmente, muchas veces son impuestos por otras personas o por otros pueblos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos una identidad propia cuando nos dejamos quitar nuestra propia cultura. Es importante entender que esa cultura como construcción social debemos saber de dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo, el estudio de la prehistoria, después de la historia, cuando nace la escritura, hasta quiénes somos actualmente. El papel de la cultura es importante para saber quiénes somos, para que no nos impongan otro tipo de elementos que no pertenecen a lo nuestro, que sí nos sirven, nos nutre, pero muchos de ellos, no siempre obviamente, tienen intereses, por ejemplo comerciales, para convertirnos en consumidores de otra cultura, más no productores de una propia. Otro elemento importante es que no somos un proceso terminado, es decir, que lo que hacemos ahorita, por ejemplo, utilizar el celular, el cambio, por ejemplo, que tenemos de posición del cuerpo al coger el celular, de utilizar los dedos de forma diferente, hace 25 años no existía eso, y este cambio en el cual dependemos tanto del móvil, como en este caso para hacer una clase, va a tener cambios también a nivel fisiológico, es decir, nuestro cuerpo, pero también a nivel cultural. Es decir, que las decisiones actuales como proceso nos van a llevar a algún lado, y por eso es tan importante entender qué hacemos y qué esperamos en nuestras generaciones futuras. La otra cosa, como les dije, es, hombre, venimos todos de África, venimos de un mismo lugar, de todo, o sea, todo lo que conocemos culturalmente como países, como regiones, como continentes, son inventos del ser humano, pero todos somos iguales porque venimos de una misma raíz
que es África, y pertenecemos a un mismo tronco, que es lo que es la raza que nos une a todos, que es la raza humana. Por eso esas divisiones, la xenofobia, el racismo no caben en ningún momento, y ese tipo de clases como para entender la prehistoria son importantes para entender eso. Y por último, les dejo este dato, y es que cómo sabemos que el ser humano, qué hace al el ser humano ser humano. Pues precisamente los paleontólogos, una de ellos, descubrieron que en los estudios que existía un antropoide, un humanoide en el cual los huesos de la pierna habían estado rotos y que se habían mejorado gracias a que lo habían sanado otras manos. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente los grupos de animales, cuando hay alguno que está enfermo o alguno que, por ejemplo, se parte una pierna, por ejemplo, en los cuadrúpedos, los caballos, los búfalos, cuando el más débil pierde, por ejemplo, una capacidad motriz, lo abandonan, porque obviamente quedarse ahí llega un animal más fuerte, un animal que se quiere alimentar de ellos y los coge, y obviamente es un depredador y se va a alimentar de ellos. Lastimosamente lo dejan. El hecho de que exista un ser humano que tenga sus huesos atendidos por otro grupo o por otra persona, mejor, otro ser humano, indica que hay cooperación. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? La cooperación. Eso es lo más importante tal vez de este taller de la prehistoria. En ese momento entendemos entonces que ahorita, trayendo todo ese conocimiento de la prehistoria, ese es el momento de reconocernos como seres humanos. ¿Y qué vamos a hacer como seres humanos? Cooperar unos con otros. Ustedes dirán, profe, pero yo tengo 10, 11 años, 9 años, bueno, hasta 13 años. Pues yo, ¿cómo puedo cooperar? Primero, entender que lo que está pasando depende también de mí, que si yo salgo puedo contraer el virus y lo puedo llevar a mi casa, pero también que si estoy en mi casa tengo que cooperar con las labores, porque cada uno cumple una misión en su casa y cada uno puede ayudar de acuerdo a las posibilidades. Pensar también que si yo tengo algo y a mi vecino le hace falta, yo se lo puedo hacer llegar, porque eso es lo que nos hace humanos, ayudarnos, entender que si está mal mi vecino o estoy mal yo. Y eso se llama empatía, ponerme en el lugar del otro. Y esa es la invitación que hago entendiendo la prehistoria. Muchachos, hijos queridos, les mando un abrazo desde acá. Pórtense juiciosos, hagan las tareas, es el momento de ser independientes. El estudio no es simplemente un profesor que le diga qué hacer, sino que hay muchas cosas que aprender, desde cocinar, desde arreglar su casa, hasta entender diferentes temas que les interesen, hasta seguir las guías que les mandamos los profes y trabajar porque cuando pase todo esto tengamos muchas cosas que enseñarnos unos a los otros en cooperación. En cooperación. Bueno, muchachos, les mando un abrazo y se me cuidan. Chau.